¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que como siempre, mandamos un abrazo a la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Lule, que se especializa en jóvenes adolescentes y gestión de conflictos internos, es escritora y más cosas que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Lule, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Me alegro. Tenemos también a Pilar Blaya, que hace terapia regresiva y bioresonancia. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Un placer, como siempre. Y Desiree López, que es psicóloga transpersonal, interventora estratégica, terapeuta holística y más herramientas que también nos comunicarás a mitad del programa. Desiree, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Encantada de estar aquí. Me alegro, yo lo sé. Por eso os invito con tanto gusto. Pues si os parece bien, vamos a empezar con el tema que se las trae, ¿no? Y yo pienso que como algo que puede ser tan sencillo, lo volvemos algo tan complicado. Y hablamos de vivir la vida y dejar que los demás vivan la suya. Así que hoy vamos a ver por qué lo hacemos, cuáles son los problemas y qué herramientas podemos dar para entender esto. Así que vamos a empezar con una pregunta sencilla. Bueno, o no. Desiree, ¿sabemos vivir y dejar vivir a los demás? ¿O estamos en una dinámica de meternos en la vida de los demás? ¿Y por qué? Estamos en proceso, yo creo, de ese saber vivir y dejar vivir a los demás. En Ujú. realidad sería lo ideal, sería lo ideal. Muchas veces caemos en la dinámica de estar muy pendiente del otro, del que tenemos al lado, primero por nuestras propias carencias o necesidades internas y luego porque desde muy atrás necesitamos como sentir que formamos parte Ujú. de algo, ¿no? Esa necesidad de pertenencia hace que nos sintamos que estamos protegidos, que estamos en una tribu ¿no? Que nos sostiene, que nos protege. Ujú. Y bueno, esto viene, ¿no? A través de nuestra evolución de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que una cosa es el sentir el sostén o el apoyo en un momento determinado de esta pertenencia y otra cosa es querer estar más pendiente de la vida de los demás que de la mía. Muchas veces es una distracción, ¿no? Ujú. El estar pendiente del otro, lo que hace el otro, de la vida del otro, de las relaciones del otro, para no querer hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Y de hacerse responsable de su propia vida, de nuestra propia vida. Pues es así, ¿no? Y sí estamos en un proceso de aprendizaje, pero muy lento porque todavía perdemos o invertimos mucha energía en meternos en la vida de los demás, ¿no? Pero es interesante. Pilar, ¿tú qué piensas? ¿Sabemos vivir y dejar de vivir? ¿O más bien nos seguimos metiendo demasiado en la vida de los demás? Pues creo que nos seguimos metiendo demasiado en la Ujú. vida de los demás, ¿no? Ujú. Em, de entrada, para mí, el hecho de meterte en la vida de otra persona cuando no te lo ha pedido, de dar un consejo, es una falta de respeto, es una intromisión y, bueno, pues estás vulnerando de alguna forma la libertad de la otra persona que no te lo ha pedido, ¿no? Creo que es una maniobra escapista. El hecho de meternos en la vida de los demás. Claro, Ujú. tampoco es lo mismo, vamos a ver que tampoco es lo mismo que tu papá o tu mamá se metan en tu vida o te digan qué es lo que tienes que hacer o cómo, a que la vecina, la cámara de vigilancia antigua, esté Ujú. pendiente de quién entra y quién salga y luego chachachá con la vecina, ¿no? Con la otra vecina. O sea, Ujú. son niveles diferentes de meterse en la vida de otros. Pero para Ujú. mí, como dice Desiree, no deja de ser una maniobra escapista. Ujú. Mientras me ocupo de lo que está pasando en la casa de al lado, no tengo que ocuparme de mi vida, que está hecha un desastre, pero como no me apetece en absoluto darme cuenta de eso, porque si me doy cuenta de eso, me va a tocar ocuparme de ello, y no me apetece porque no me quiero hacer responsable de mi vida, pues así me entretengo y me ocupo un poquito más en la vida del que está al lado, ¿no? Y así, pues bueno, pues no me tengo que dar cuenta. Pues Es el no ver, no quiero ver. eso es tal cual. Y qué bueno que tocaste el tema de la familia, porque vamos a ver si por ser familia tenemos el derecho o no, que ahí nos confundimos muchas veces, pero es muy importante. Lule, ¿tú qué piensas?
¿Sabemos vivir y dejar vivir? ¿O más bien no? Y nos metemos mucho en la vida de los demás. Pues en mi opinión lo que ocurre es que en realidad hay una mirada al afuera en el niño del primer septenio, de 0 a 7 años, y del segundo septenio, de 7 a 14. Ujú, ¿Qué ocurre? Que el niño debe mirar afuera para aprender los comportamientos, ujú, para chequear a la autoridad, para saber qué está bien y qué está mal en este mundo dual, pero ocurre algo que es que cuando se inicia el proceso de madurez, en realidad no se inicia. Es ujú, decir, alrededor de los 14 años, el adolescente sigue mirando afuera y ahí empieza la confusión, porque ujú, entonces empieza a compararse con el otro, que esto ujú, es el clásico del joven adolescente. ¿Qué ujú, ocurre? Que el proceso de madurez empieza a trancas y barrancas ujú, y esto se arrastra hasta la vida adulta, ujú, que ya sabemos que ser adulto no significa ser maduro. ujú, Entonces, es este cambio de mirar afuera para aprender, para chequear, para reconocer que lo que estoy sintiendo tiene un reflejo fuera y que me va a dar una información que necesito como niño, pues no se hace ese cambio cuando empieza a ser necesario iniciarse la vida adulta, que es entender y comprender que lo que está ocurriendo fuera es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro. Pues eso es tal cual, ¿no? Y definitivamente nos metemos muchísimo en la vida de los demás, muchísimo. A veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, pero esa es la realidad. Y vamos a ver por qué razones. Y vamos a tratar de profundizar un poquito. Eh, Desiree, ¿alguna razón que tú pienses importante por la cual nos metemos en la vida de los otros? Em, Nos metemos en la vida de los demás y sobre todo es la importancia que le damos a la vida de los demás o a lo que los demás opinan de nuestra vida. Ujú, Ahí hay un aspecto muy importante, ¿no? En general es la importancia que yo le doy, bueno, esa comparativa que ha comentado mi compañera es real, o sea, tendemos mucho a esa comparación porque esa comparación lo que hace que yo cree un autoconcepto y yo me identifique de alguna manera con quién soy, ¿no? ujú, Y ese baremo siempre lo solemos tener fuera hasta que no llegamos, bueno, a esa madurez o a ese momento en el que todo esto se va recolocando. ujú, Pero el hecho está en por qué necesito yo, cuál es la causa de por qué necesito eh, ese que los demás piensen bien de mí o yo compararme ujú, con la vida o con el bienestar de los demás. ujú, Y esto viene de, como ha comentado también Lelu, de nuestra infancia. O sea, cuando yo, siendo un niño, eh, genero un dolor, se genera en mí una herida, porque todos las tenemos, ¿no? Esa herida. ujú. Especialmente cuando existe ese tipo de herida, de alguna manera yo voy generando un patrón y doy como, saco una conclusión de por qué ha ocurrido eso. Y normalmente en el 90% de los casos pienso que la causa está en mí, o sea, que los demás a lo mejor me han abandonado, me han rechazado o he tenido yo ese sentir, pero atribuyo la causa en mí. Por lo tanto, para mí es muy importante, cojo un patrón para cubrir ese vacío o que eso no vuelva a pasar. Esto es todo un proceso inconsciente para que eso no vuelva a pasar, de tal manera que le doy especial importancia a lo que los demás piensen de mí, a cómo los demás me vean, a cómo los demás Ujú, me interpreten y en base a eso también voy cogiendo yo, ¿no? Como esas creencias de identidad. ujú, Entonces, esa causa es muy importante y hemos de tenerlo en cuenta porque eso condiciona mucho, ¿no? El tipo de relaciones, el grado de importancia que yo le doy y como yo opino tanto de los demás como el que opinen también de mí o lo que piensen de mí. Pues ahí tenemos una razón. Pilar, ¿alguna razón por la cual hacemos esto de meternos demasiado en la vida de los demás? Porque nos encanta el morbo. Ujú, Vamos a ver, al ser humano le encanta el morbo. O sea, ujú, quiero decir, podemos profundizar hasta donde queramos y podemos tirar del hilo hasta llegar a la madeja, lo que queramos. Pero lo cierto y verdad es que al ser ujú, humano le gusta el morbo, que el ser ujú, humano se compara porque juzga.
porque eso viene, la comparación viene del juicio. Entonces es, sí, a ver, mi hija puede ser yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Mi hija no ha querido estudiar, mi hija, pero fíjate, la hija de la vecina que ha hecho no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ya como de alguna forma al compararme, como que relativizo lo mío, pongo el Ujú. foco de atención sobre otra persona en vez de ponerlo sobre mí. Y anchas Castilla, o sea, y nos encanta el morbo, o sea, siempre al ser humano le gusta el morbo, le gusta pasar miedo, si no, no estarían todas estas Ujú. películas de terror y de tal. Entonces, es que realmente es una forma de entretenimiento, o sea, nos hemos acostumbrado, hemos Ujú. aprendido de alguna forma de cuando se sentaban las abuelicas y se sentaban las familias a la puerta de la casa a Ujú. cascar, pero ¿de qué hablaban? Pues de lo que Sí, había claro. fulanito, menganito, de lo que había pasado, ¿no? O sea, Puede ser, es puede que ser creo que lo llevamos en el ADN. un buen entretenimiento. Lo que vamos a ver es si este entretenimiento nos trae algo positivo o no, pero es cierto, Pilar. Lule, ¿alguna razón por la cual hagamos esto? De meternos demasiado. Sí, yo creo que el ser humano tiene un aspecto muy importante a tener en cuenta, que son sus filias y sus fobias. Al Ujú. final la identidad viene de lo que te gusta y de lo que no te gusta en el explorar de la vida en la Tierra. Entonces, claro, esta manera de explorar la hacemos también en el afuera, Ujú. que es de lo que percibimos lo que nos puede producir fobias o filias, que es aquello que me gusta. Tengo que hacer esa mirada externa, por supuesto que sí. Es verdad que Ujú. nos distraemos con lo que está ocurriendo fuera de nosotros. Y esto tiene algo que puede ser perjudicial, que es desconectarse con las sensaciones internas, Ujú. porque al final de todo tú estás viendo en el afuera lo que sí te gusta y lo que no te gusta, que pone dinámicas en marcha como de huida y de querer alcanzar, ¿no? De querer evitar y querer alcanzar. Pero claro, esto nos desconecta con el mundo interno, que al final de todo es el que nos va a dar realmente la información de si sí o si no. Claro. Y son las sensaciones físicas que vienen en el silencio Ujú. de estar contigo, ¿no? De Ujú. vivir tu vida. Entonces Claro, sí que hay ahí esa pequeña oscilación entre la vida de afuera y dentro que es necesaria, pero claro, como en todo yin yang, pues nos Ujú. pasamos, ¿no? Y al final se desequilibra. Es que eso es así, ¿no? Porque obviamente si estamos viendo hacia afuera, si estamos viendo al vecino, al hijo, al padre, no nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? Por eso hay que ver si queremos seguir en esta dinámica o no. Y hay muchas razones, ¿no? Pero yo veo dos básicas. Primero, pensamos que tenemos el derecho. Pensamos que tenemos el derecho de hacerlo. Y segundo, creemos que sabemos qué es mejor para el otro. Es que es absurdo, pero bueno, estamos en esa ideología de que yo sé que es mejor para ti, ¿no? Basado en mi experiencia, no sé en cuál sea, pero yo sé que es mejor para ti, claro. Y desde ahí es complicado, ¿no? Porque la verdad es que no tenemos ni idea qué es mejor para el otro. Ahora bien, deciré, hay muchas personas que me preguntan, ¿pero qué hago cuando alguien que me importa está haciendo algo con lo que no estoy de acuerdo o que le está perjudicando? Porque claro, si alguien que me importa está haciendo algo que le está haciendo daño, pues, obviamente tengo que hacer algo, tengo el derecho a meterme en su vida. ¿De verdad decide o qué hacemos? Ahí hay que tener muy presente el individualismo. O sea, lo Ujú. considero algo muy importante porque lo que funciona para mí o lo que yo considero e interpreto como algo negativo puede que no funcione para el otro sea algo positivo. Entonces hay que tener muy presente que siempre vamos a estar sesgados o condicionados con nuestra propia interpretación de la realidad. Eso es así. Pero luego también algo muy importante es el asumir o el aceptar de que cada persona necesita vivir también un tipo de experiencia determinada. Ujú. Cuando ves que alguien, a mí me lo pregunta gente con allegados a lo mejor con situaciones de maltrato, ¿no? Con alguna relación así más complicada, ¿cómo hago para ayudarle a que se dé cuenta o ayudarle a sacarlo de ahí o a sacarla de ahí? Puedes decir, aquí estoy cuando lo necesites, o puedes dar un consejo, pero tú no eres la persona que está experimentando esa situación o esa relación. Por lo tanto, también hay que respetar porque es la propia persona la que está experimentando
la que tiene que hacerse consciente primero de la situación que está viviendo, de si es bueno para ella o no y qué propios procesos internos le hacen estar ahí o incluso haber proyectado ella esa situación en su realidad. Entonces aquí el no juicio y el respeto es muy importante siempre que, bueno, se puede ofrecer pues una guía, un estoy aquí, un cuando lo necesites o darle, bueno, dentro de tu conocimiento algún consejo, pero muchas veces esto de los consejos es complicado porque no Claro. todo el mundo está preparado ni tiene la misma herramienta, ni tiene ya no herramientas, sino experiencia propia, interna, como para poder aconsejar, aparte de que cada persona vive de una manera totalmente Claro, es que, distinta. y eso hacerlo, por supuesto, desde el respeto, porque vayamos a un ejemplo claro, Pilar, porque si no a veces la gente se nos pierde. Mi hermana está con su pareja y su pareja la maltrata. Y yo, como quiero a mi hermana, pues me siento con el derecho de meterme en su vida. Decirle qué hacer, qué no hacer, inclusive tomar acciones un poquito más físicas respecto a su situación. ¿Pero es esto correcto, Pilar? ¿O me estoy metiendo donde no debo? A ver, es que estamos hablando, aquí hay dos niveles diferentes de meterse en la vida de alguien. Uno es eso, la típica vecina que se pone a hablar con la otra, y a criticar y toda esta historia. Y otra es ya niveles, bueno, pues más cercanos. Ujú, En el caso que me estás planteando, depende mucho de si esa persona me ha pedido mi opinión o no. O si me ha ujú, pedido un consejo o no. Si ujú, tú me pides un consejo, te voy a dar mi opinión, no la tuya. O sea, para darte la tuya ya estás tú. Y te arriesgas, si me pides mi opinión, te arriesgas a que no te guste lo que te estoy diciendo. Entonces, depende mucho del nivel de afinidad que tengas con esa persona. ujú, Si esa persona hay una afinidad, hay una familiaridad o pues, un vínculo estrecho, vas a hablar de todo con esa persona, incluido la pareja que lo está maltratando, incluido tal, incluido cual. Entonces, cuando tú me lo estás contando a mí, que te ha pasado a ti, que no es nada de la vecina, que te ha pasado a ti, me estás dando, o sea, evidentemente ahí hay un feedback, o sea, tú me vas a contar y yo te voy a hablar. Entonces, evidentemente, consciente o inconscientemente te vas a meter, pero es que esa persona te ha dado pie, si no, no me lo cuentes. Quiero decir, yo no claro. voy a ir a tu casa, no voy a ir a decirte, oye, que fíjate que tienes que hacer, no, ¿quién soy yo? ¿No? O sea, esa es tu experiencia. Pero si me lo estás contando, evidentemente yo te voy a decir lo que yo siento y lo que yo pienso, no lo que tú quieras escuchar. Claro, es que ese es un primer paso, pero también es cierto, Pilar, que inclusive en esa situación, porque muchas veces, a veces la gente que nos quiere o que nos considera, nos cuenta no para que la aconsejemos, nos cuenta porque quiere compartirlo con nosotros. Otra cosa Vale. es que entonces textualmente me diga, o yo le pregunto, porque yo lo hago directamente, ¿quieres que te diga algo? ¿Quieres que te recomiende? ¿Quieres saber lo que yo haría? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Nos buscan, nos cuentan, pero no para que los sermoneemos o les contemos, no, porque necesitan explicarlo. Por eso es muy importante lo que estás diciendo, Pilar, de tomar en cuenta lo que el otro quiere. ¿Sí, Pilar? Me ha llegado a dos cosas. O sea, Mm, lo primero es la ley del respeto. ujú, O sea, evidentemente es la ley del respeto. Evidentemente te voy a preguntar, oye, ¿te puedo decir una cosa? mm, Sí, pues no me va a gustar. Venga, va, claro, ¿quién te dice que no, no? Y dos, si vienes únicamente para contarme tus penas, tengo una consulta y cobro por ello. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo no soy el saco de basura de nadie. Y la ujú, persona que viene, o sea, el cubo de basura de nadie en el saco de boxeo. ujú, Entonces, una cosa es que vengas en un momento dado a contarme una pena. Y otra cosa es que vengas otro día y otro día y otro día a contarme la misma pena y que no pongas nada de tú. Quiero decir, que no hagas nada al respecto, porque entonces lo que te digo es, ¿y qué piensas hacer al respecto? Y entonces te dicen, ¿ay yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo? Hombre, pues si no lo haces tú, ¿quién es claro. la persona indicada para hacerlo, ¿no? Definitivamente, en eso Y hay que la también persona que viene saber. a consulta me está dando, por supuesto, su aprobación tácita para que le diga lo que considere. Claro, ahí hay que saber uno, obviamente, poner límites, ¿no? Sea quien sea el que Exactamente. viene a comentarte algo. Que es como tú dices, Exactamente. una cosa es que venga mi hermano, o mi padre, o mi madre, o quien sea, a contarme alguna vez un tema, y otra cosa es que se vuelva repetitivo, ¿no? Porque si no, estamos mandando mensajes equivocados. Pues interesante, mira lo que estás diciendo. Lule, ¿tú qué piensas? ¿Qué hacemos cuando alguien que nos importa está haciendo algo que sabemos que le está lastimando? Mira, yo creo, partiendo de la base de que solemos dar los consejos basándonos en nuestros propios recursos, es decir, aquello que se nos da bien, pues es lo que creemos que se le da bien a todo el mundo. Ujú, Esto es un craso error porque lo que se me da bien a mí puede no dársete bien a ti. ujú, Entonces, la idea para mí, lo importante sería
despertar el recurso en el otro. Ujú. Es decir, tirar del hilo de aquello que se le da bien, sea lo que sea, por nimio que parezca, puede para un caso así de extremo como el del ejemplo que has expuesto, puede ser importante, porque lo que va a interesar es despertar la fortaleza interna, el poder interno de esa persona, que es lo único que se va a convertir en una fuerza impulsora para la búsqueda de las soluciones. Ujú. Obviamente, si hay hay un peligro inminente, pues creo que debemos actuar con cualquier impulso de supervivencia del que podamos disponer. Ujú. Pero sí me parece fundamental despertar los recursos y el poder interno de la otra persona, Ujú. con preguntas, con ejemplos, con compañía. Ujú. Pues sí, creo que eso es importante, pero fíjate, Lule, que inclusive cuando hay peligro de por medio, yo siempre, siempre preguntaría, porque no hay que olvidarse que cada uno tenemos derecho a experimentar las cosas como necesitamos experimentarlas. Entonces, aun cuando hay peligro, a no ser que esa persona no pueda hablar, ya Sí, veremos qué y la hacer. edad también es Sí, de la edad importante. y muchos factores, pero siempre, siempre considerar a la otra persona, porque si no nos podemos llevar sorpresas desagradables, ¿no? Cuando nos metemos pensando en que estamos haciendo algo bien por alguien más. Ahora, deciré algo interesante, pero ¿qué pasa? Yo respeto la vida de los demás, pero ¿qué pasa cuando tu vida, interactuando con la mía, me está afectando? Ujú. ¿Cómo respeto tu derecho a vivir cuando yo estoy involucrado? Deciré, ¿encuentras algún punto de equilibrio? Claro, ahí es saber, como se dice, ¿no? Dónde acaba mi libertad y dónde empieza la tuya, Ujú. ¿no? Es esa Esa es situación la de, pregunta, bueno, claro. claro, este es mi espacio y ese es el tuyo, pero ¿dónde emergen, dónde conectan y qué diferenciación hacemos ahí? Ujú. Entonces, claro, ahí es importante, como tú dices, llegar a un equilibrio. Cuando yo convivo, cuando yo tengo una relación estrecha con alguien, inevitablemente eh, me va, bueno, a afectar, va Sí. desde nuestra propia energía, Ujú. conectamos, ¿no? De esa manera, Mm. como nuestras propias emociones, como con nuestros propios pensamientos, en fin, siempre va a haber ahí, nos vamos a involucrar y va a haber algo que nos pueda afectar, que recibamos del otro. Pero siempre y cuando es importante ese respeto, ¿no? Y ese reconocer que aunque yo quiera mucho a una persona o tenga una relación muy estrecha con alguien, esa persona y su vida y sus decisiones no me pertenecen, y tenemos que respetarnos, ¿no? Dentro de la libertad Mm. de cada ser, ¿no? Es que eso es muy importante, porque Pilar, pongamos otro ejemplo. Yo vivo con mi compañero de piso, que nos llevamos muy bien, pero ha empezado a fumar. Y a mí, que fumen en casa, pues obviamente no me gusta porque no me gusta el cigarro, y menos que se apeste toda la casa. Vale, ¿cómo respeto su independencia, su forma libre de vivir, sin que afecte la mía, Pilar? Bueno, vaya ejemplo. Bueno, es que de entrada tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, pero la casa es de los dos. Ujú. Con lo cual habrá que llegar a un consenso, habrá que llegar a acuerdos. Fuma en la Ujú. galería, fuma en el balcón, fuma cuando te dé la gana, pero dentro de la casa no porque me molesta. ¿Que siga haciéndolo? Pues ahí ya tenemos que partir peras. Es decir, Mm. se trata de poner límites. O sea, como ha dicho la compañera, como ha dicho Desiree, tu libertad termina donde empieza la mía. Entonces Claro, se trata de negociar y de llegar a acuerdos, porque eso ya no es meterse en la vida de nadie. O sea, si no me meto en tu vida, fuma. O sea, fuma en la calle, fuma donde te dejen y donde tú quieras. Pero es que estás faltándome a mí al respeto, ¿vale? Me estás invadiendo. Con claro. lo cual ahí soy yo la que tiene que poner unos límites, evidentemente, porque ahí no se trata de meterme yo en tu vida, es que tú te estás metiendo en la mía, me estás tratando de imponer algo que para mí pues no es negociable. Es que es importantísimo esto que estamos diciendo, Pilar, porque hay mucha gente que confunde, ¿no? El yo respeto la vida de los demás, pero mientras me estoy comiendo cosas que no me gustan o que no tengo que vivir. No, cuidado. Yo puedo respetar que mi amigo, mi hermano o quien sea fume, que se fume 15 cajetillas al día, pero en casa no fumas nada. O Es sea, que hay te que voy a aprender. insistir.
te voy a exigir el mismo respeto que yo te estoy dando. Quiero Claro, decir, tal hay que cual. aprender a diferenciar las cosas, ¿no, Lule? Porque si no, se vuelve muy complejo. O sea, yo respeto tu derecho a, pero estoy jodiendo mi derecho a. O sea, hay que encontrar ese punto de que no es lo mismo, por ejemplo, que yo vivo con una persona. Porque claro, es que hay que diferenciar mucho las cosas. En el ejemplo del cigarro. Tú, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿qué harías, Lule? Pues mira, me encanta este ejemplo, porque como trabajo con jóvenes, esto es diario. Ujú. Entonces, fíjate, para mí es una verdad que todo lo que acontece en tu vida es responsabilidad tuya. Entonces, vivo de esta manera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo convivo con alguien y empieza a fumar, es responsabilidad mía también. Es decir, algo estoy proyectando en la vida, algo está desajustado dentro de mí, que la vida me regala esta situación. Claro, es una situación compleja. Hay que actuar en el mundo materialista, hay que hacer cosas y resolver el conflicto. Efectivamente. Yo aconsejo siempre convertir a esta persona en tu entrenador personal. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual que un entrenador personal te entrena la musculatura y entrena todas las cadenas musculares, etcétera, pues un entrenador personal que encuentres en la vida va a entrenar aspectos de ti que están desentrenados, que están flojos, que no están fuertes. Entonces, en este caso, es muy probablemente te esté entrenando para la asertividad, te esté entrenando para afrontar una situación compleja, para poner límites, y seguramente en este mundo mágico y maravilloso en el que vivimos, cuando hayamos hecho ese trabajo interno de buscar la solución basándonos, como decíamos antes, en los recursos internos, muy probablemente la situación en un gran porcentaje desaparece de Ujú. manera prácticamente Ujú. milagrosa. Pero para mí el concepto de entrenador personal me encanta, porque esto los chavales lo entienden mucho, ¿no? Con los profes. Es que este profe me saca de quicio. Vale, pero ¿y si fuera tu entrenador personal de tolerancia, de aceptación, de paciencia? Claro, es que al final sabemos que todas las experiencias de la vida, sean individuales o co-creadas, son un maestro, precisamente para que evolucionemos. Lo que hay que empezar a discernir es hasta dónde sí y hasta dónde no, porque si no, se vuelve muy compleja nuestra vida. Y ahora decir, respetar la decisión de otro, o sea, respetar su forma de vida, sus decisiones, sus actividades, quiere decir comprenderlas, porque muchas personas me dicen, Santi, ¿cómo voy a aceptar esto? ¿Cómo voy a respetar su libre albedrío o lo que está eligiendo si no lo entiendo? Yo no comprendo cómo mi hijo puede ser drogadicto de verdad, o sea, o cómo mi vecino puede pegar a su mujer o viceversa. ¿Quiere decir respetar la decisión, comprenderla o no tenemos que comprenderla para respetarla? También una cosa es comprender y otra cosa es estar de acuerdo. Ujú. Es distinto. No, pienso que no tenemos que comprender una situación para poder respetarla. Ujú. De hecho, bueno, hay ocasiones en las que personas cercanas a nosotros toman decisiones, más o menos tenemos una idea o nos pueden comunicar, ¿no? El por qué han tomado esa decisión, pero el sentir de esa persona solo lo tiene esa persona. Su voz interior solo la escucha esa persona, sus propios procesos solo están ahí. Entonces podemos llegar a un punto de entendimiento, de comprensión, pero nunca o muy difícilmente vamos a llegar a estar dentro, ¿no? Y experimentar igual lo que está experimentando esa persona. Por lo tanto, la Ujú. aceptación tiene que ir más allá a, a esa comprensión profunda o a ese estar de acuerdo. Claro, es que si no, se vuelve a complicar mucho, Pilar, las co-creaciones, ¿no? Con la gente, sobre todo, que quieres. Porque si mi hija, que tiene 18 años, me acaba de decir que se quiere ir por toda Europa haciendo autostop, que yo sé que muchos padres se llevarían las manos a la cabeza, vale, ¿tengo que entender las razones de mi hija para respetar su decisión, Pilar? En absoluto, porque no soy mi hija. Bueno, sí lo soy, a otros niveles, ¿no? Una Pero no parte lo sí, ¿no, soy. Pilar? No lo Una parte soy, sí. sí, sí, claro, es que aquí hay que matizar. No lo soy, o sea, ese ser humano, esa alma, ha venido con un aprendizaje a esta encarnación. Y para aprender todo eso, o sea, para poder cumplir esa misión, tiene que vivir una serie de experiencias, con lo cual, bueno, yo me podré echar las manos a la cabeza, pero estamos hablando de mi miedo, de mis prejuicios,
de mis opiniones, pero no son las suyas, que quizás la persona tiene que vivir esa experiencia para poder aprender y para poder seguir evolucionando. Entonces, ¿quién soy yo? Porque claro, vemos a nuestros hijos o a los chavales como niños, ¿vale? Y efectivamente, bueno, pues hay que tratarlos como niños, pero hay que respetarlos como almas. Ujú, claro. Es que es vital que entendamos esto para los oyentes, porque el que tú pienses o no estés de acuerdo con lo que está haciendo esa persona, ni te da el derecho, ni tienes ni idea de por qué lo está haciendo, ni cuál es su camino de vida. Entonces, ¿quién eres tú, aunque te una un lazo emocional, sentimental, familiar, para meterte en su camino? O sea, es que como no partamos de esa base, pasa lo que pasa, ¿no? Que presionamos, chantajeamos, nos divorciamos, nos separamos, castigamos, porque no están actuando como nosotros pensamos que tendrían que actuar. Y estamos perdidísimos. Porque si partimos de esa base, Lule, de que no sabemos qué es mejor para otra persona, ¿de dónde sale esa soberbia de yo sé qué es mejor para ti, para lo bueno y para lo malo, y entonces me meto en tu vida, ¿no, Lule? Sí, esa soberbia viene de un desequilibrio. Esa soberbia es lo contrario a la soberanía. Y me explico. Uno de mis maestros de Kabbalah decía, cuando eres capaz de aceptar el proceso, la manera de pensar, el esquema mental de otra persona, se te devuelve de ipso facto tu reino, el reinado de tu reino. Es decir, eres soberano de tu vida cuando dejas de eh, juzgar la vida de otras personas. Es decir, en la aceptación se te devuelve tu reinado. Porque claro, si no estás ocupado en discernir qué está bien y qué está mal para el otro, Ujú, tienes todo el tiempo para hacer esa vivencia interna ujú, que te ayuda a ser rey de tu reino y no esclavo de la opinión sobre otras vidas. ujú. Para mí esto es Pues sí. fundamental. Es importantísimo, ¿no? Partiendo de esa base. Entonces, invitación, vivir vuestra vida como os dé la gana y dejar vivir a los demás. Que de verdad que no es tan complicado. Solamente hace falta un poco de práctica y un poquito de consciencia. Pero bueno, vamos a ir después a dudas y comentarios y preguntas que tendrán que ver con esto, pero antes vamos a presentarnos. Desiree, si quieres empezamos contigo. Cuéntanos un poquito de ti, qué haces, dónde pueden contactar. Bueno, mi nombre es Desiree López y bueno, yo estudié psicología, soy psicóloga y a través de mi propia experiencia, bueno, fui un poco investigando, fui buscando, tuve una búsqueda interna importante en mi propio proceso de cambio, de transformación, y eso me llevó a formarme en otros tipos de técnicas, en coaching, en intervención estratégica, terapias holísticas, Reiki, registros acásicos, ¿no? Sanación energética. Y todo esto ha hecho que, bueno, cree una metodología de trabajo propia donde, bueno, me gusta llevar a las personas dentro de sus propios procesos para liberarse de ese sufrimiento que muchas veces genera, ¿no? Todo este proceso de evolución aquí en este plano Ujú, y llegar a esas heridas, a esas creencias limitantes, a esos miedos, para que de alguna manera suelten, ¿no? Soltemos lo que no somos y vayamos más libres para conectar con nosotros mismos, ¿no? Y así pues vivir de una manera con sentido y más consciente. ujú, Para esto, pues bueno, tengo consulta, hago consulta online principalmente, y luego también tengo programas, tanto individuales como grupales, ujú, ¿vale? Para lo que es este proceso de renacer del alma, de ese salir, ¿no? De esa transformación, de esa mariposa, o esa ujú, libélula, por eso tengo yo ahí mi libélula, ese proceso de conectar con lo más profundo, con el alma de las personas. Y bueno, hago formaciones, hago también talleres, tanto presenciales como online, y bueno, doy conferencias, charlas. Entonces, bueno, Pues en suena eso estoy, esa es mi misión. bastante interesante. Les diré, y la gente que quiera curiosear sobre ti, contactarte, ¿dónde puedo hacerlo? Pues mira, mi página web es www.psicología y evolución personal, todo junto.com. Mi teléfono más 34 640 77 4355. En redes sociales me pueden encontrar en Instagram por psicología.autoconocimiento y en Facebook por Desiree López, Psicología y Evolución Personal. Pues muchas herramientas y muchas opciones, Desiree. Así que invitemos a la gente
que le guste, necesite alguna de ellas, que te contacte, ¿vale? Gracias, Santiago. A ti, Pilar, ¿vamos contigo? Claro, me llamo Pilar Blaya y bueno, pues soy terapeuta regresiva y trabajo también como terapeuta con sistemas quantum, medicina cuántica, bioresonancia en general, ¿no? Bueno, yo empecé de forma espontánea a hacer viajes astrales hace un montón de años. Eso me llevó a, claro, evidentemente, a ver qué demonio era lo que estaba pasando, porque tenía más vida social de noche que de día, ¿no? Entonces había que investigar un poco sobre el tema, siempre tenía sueños lúcidos, de ahí, bueno, pues temas también un poco algo de mediunidad, de tener una información que no sabía, sin buscarla, que no sabía de dónde aparecía. Luego empezaron a suceder en casa una serie de fenómenos paranormales, lo cual me llevó a aprender a canalizar para saber qué era lo que estaba pasando y a través de las canalizaciones se me dieron instrucciones claras y además muy machaconas, ¿no? De que hiciese terapia regresiva. Me terminé formando me terminé formando en terapia regresiva y también empecé con el tema de la bioresonancia, que yo sé que a la gente le suena un poquito a chino mandarín, pero es una cosa muy chula, ¿no? Porque, bueno, así como por ejemplo la terapia regresiva, que es mi pasión, porque me da la oportunidad de trabajar con el alma de los pacientes, que es lo más sagrado que hay, ¿no? Es el trabajo de alma a alma. O sea, ahí realmente eso para mí me produce una enorme satisfacción y estoy muy, muy agradecida. Porque, y además, pues eso es muchísimo respeto, ¿no? Hacia esta terapia, porque estás tratando directamente con la parte más sagrada que tenemos, que es nuestra alma. Y luego el tema de la bioresonancia, bueno, lo que decía, el tema de la terapia regresiva siempre, por favor, de forma presencial. La bioresonancia sí que se puede hacer online, ¿vale? El sistema Quantum lo que hace es una maquinita, es muy curiosa, que lo que hace es enviarle a tu cuerpo el patrón energético de más de 12.000 sustancias. Y lo que hace la máquina también, a través de un software que está instalado en un ordenador, es interpretar la respuesta, la reacción que tu cuerpo ha tenido frente a esas 12.000 sustancias. Con lo cual, más o menos, nos podemos dar cuenta de dónde hay un desequilibrio, ¿vale? Que por regla general siempre, bueno, evidentemente siempre empieza con una emoción, todo empieza con una emoción, ¿vale? Porque para que una enfermedad se manifieste en el plano físico a niveles más sutiles hace mucho que ha permeado, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hemos visto dónde están los desequilibrios, la misma máquina te los trata, ¿vale? Bueno, tiene más de 400 posibles tratamientos. Estamos hablando de programación neurolingüística, de biofeedback, de acupuntura, de electroacupuntura, de terapia de meridianos. Entonces, bueno, son sesiones de 2 horas y esto sí se puede hacer online. Ok, pues Ah, son muy bueno, aparte de interesantes. eso, bueno, pues Sí, lo que haces un montón pasar de, la oportunidad un del montón libro. de cosas. Terminé escribiendo por la misma operación, Ujú. ¿vale? Pues porque realmente de lo que se trata en todo momento es de acompañar al paciente en su proceso de hacerse Ok. consciente. Pilar, ¿y dónde te pueden o dónde quieres que te contacten? Pues mira, me pueden contactar en el teléfono 698 Ujú. 90 80 19 con el 34 delante si llamas desde fuera de España, o bien por correo electrónico a amalur@amalurnature.com o a través de la página web, que es Pues amalurnature.com. me parece maravilloso, Pilar, invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti. Lule, ¿vamos contigo? Sí, os cuento, pues llevo 20 años entre adolescentes, Ujú. debía ser el propósito de mi alma, realmente esto se decidió por sí solo porque sobrevino la docencia a mi vida y bueno, la acepté y la verdad es que ahora la disfruto. De hecho, bueno, ahora hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué no dejas el instituto y entonces ya te dedicas a otras cosas y demás? Y es que a mí me hace feliz cada día ir al instituto y encontrarme con los chavales, es una de mis satisfacciones personales. Bien, entonces, bueno, empecé dando artes plásticas, que era mi licenciatura, pero después me interesé por el mundo bueno, de la espiritualidad, el mundo de la medicina alternativa y demás, y di con la psicosomática, que fue lo que me enamoró. De repente vi que esto nos devolvía un poder importantísimo, que era hacernos responsables de lo que le pasaba a nuestro cuerpo físico debido a los síntomas. Estudié con el Instituto Enrique Corbera y demás, y de ahí
pasé a compartir con un psiquiatra 5 años de formación. Trabajé junto a él durante estos años y ahí me formé con el método Arete, que fue una invención suya, que lo llamaba así porque era la mejor versión. Ujú. Y bueno, de ahí aprendí muchas de las estrategias que ahora pongo en marcha en los talleres de emociones que imparto para adolescentes. Es decir, yo empecé como artista plástica, pero con toda esta formación, la dirección confió en mi manera y ahora toda mi carga horaria son talleres de emociones Ok. o lo que yo llamo clases intensivas de poder, y ahora explicaré por qué. Trabajo en la docencia pública, hago un llamamiento. El adolescente está pasando una mala época, igual que el ser humano en general, pero en concreto el adolescente lo está pasando muy mal. Está Ujú. muy perdido, Ujú. muy perdido. Entonces, estos talleres de emociones son altamente necesarios porque es una manera de reconectarlos con ellos mismos. Ok. ¿Por qué lo llamo clases intensivas de poder? Lo llamo clases intensivas de poder porque cuando yo abrí mi consulta ya hace unos 15 años atrás, que es donde doy lo que yo llamo clases particulares, me di cuenta de que todo lo que me venía a contar el cliente estaba basado en la pérdida de su poder interno. Entonces, bueno, dije, pues entonces de lo que se trata precisamente es de recuperar ese poder interno para devolver el orden al caos interno. Porque una pérdida de poder interno significa una lucha de fuerzas internas que no te permite avanzar en tu vida ni evolucionar Ujú. como alma, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, todos estos años de experiencia los he volcado en un libro que se llama Clases Intensivas de Poder, que es tal cual llamo a los talleres, Ujú. y ahí conjugué por fin las artes plásticas con el resto de formación, y lo que he hecho es asociar imágenes a los conceptos, a las estrategias, para que se conviertan en una suerte de símbolo que es más accesible para el inconsciente. Y entonces, bueno, son imágenes fácilmente asociables, que son pues el abanico de las posibilidades, el podio de la autoestima, el rayo paralizador de pensamientos, la vara de poder. Pues tienes un montón de herramientas, Lule. Y la gente que te quiera contactar, que tú quieras que te busque o que te contacte, ¿dónde te gustaría? Pues mira, básicamente en Instagram, Lule Ujú. barra baja Soler, ahí es donde tengo más actividad. Ujú. Y en la página web también lulesoler.com, que ahí está el contacto. Ok. Y luego Pues, los libros en Amazon, que es la plataforma ahora mismo más accesible. pues invitamos a la gente que le interese algo de lo que haces un montón de cosas muy interesantes, que te contacte, ¿vale, Lule? Muchísimas gracias. Pues si os parece, vamos a preguntas y comentarios. Nos dice Ismael de Huelva: ¿cómo voy a apoyar que mi hijo salga con una mujer que es 20 años mayor que él? Sería como ser cómplice. Uf, qué mal estamos. Qué, Qué qué mal estamos. interesante. Sí, la verdad es que sí. Uf, qué No sé, interesante. Lule, ¿quieres comentar algo? Pues es que me parece interesantísimo. Comprendo la angustia de Ujú. esta persona, pero me parece muy interesante porque ahí se abre un abanico de posibilidades para trabajar este Ujú. aspecto. Desde luego no frontal, Ujú. porque obviamente si no va a haber un rechazo si es un hijo joven además, pero ahí se podría incluso invitar a esa persona a hacer un estudio del árbol genealógico para comprender el origen de esa necesidad de buscar a un adulto como pareja. Ujú. Árbol genealógico, y a esta persona le diría, ve a un buen transgeneracionalista, alguien que pueda, yo online mismo también podría, porque para mí es algo que está latiendo dentro, que no se ve fuera y que tiene un resultado, una consecuencia. Pero fíjate, Lule, que aquí hablamos de dos cosas. Hablamos del hijo y sus razones por las cuales busca una pareja de 20 años mayor, que a mí Ujú, en este momento no me interesa, ujú. pero lo que me interesa es qué le hace pensar a Ismael que tiene el derecho a meterse en su decisión o a pensar que tuviera que estar de acuerdo para que lo pueda hacer, que es otro aspecto. O sea, son dos puntos diferentes. A mí en este caso, Ismael, que nos está hablando, ¿cómo voy a apoyar a mi hijo? A ver, pues lo puedes apoyar o no lo apoyes, pero ¿qué te hace pensar que tienes que meterte de una forma intrusiva, no deciré, en su decisión de estar con una persona 20 años mayor que él, que lo puede hacer inmensamente feliz, ¿no?
Claro, ahí entra también todo lo que es nuestro sistema de creencias. Si lo normal en nuestra sociedad fuera estar con una persona 20 años mayor que tú, no habría ningún problema. Es que El la pregunta problema que es se me viene a decir es, ¿y qué? O sea, ¿y a ti qué? Que es lo que exacto. tenemos que preguntarnos muchos cuando tratamos de meternos en la vida de nuestros seres queridos, ¿no? O no queridos. ¿Y a ti qué? ¿No? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como decir, bueno, puedo ser consciente de que mi punto de vista está sesgado también y ese respeto y ese no juicio del que hemos hablado en algún momento a lo largo del programa es fundamental ante este tipo de situaciones, sobre todo cuando son situaciones que son por esas creencias culturales, sociales, no es porque esa persona esté en peligro, porque es lo que dice, si es súper feliz así, pues ese padre tendría que ser feliz y Te disfrutar lo de la felicidad deciré. de su Es hijo. que, aunque no fuera feliz, aunque esa mujer lo estuviera machacando, la pregunta es la misma. ¿Y tú qué? Claro, porque no tienen que ser las cosas como pensamos que tienen que ser para que estemos de acuerdo. No, es más, no tienes que estar de acuerdo. Se trata de respetar, de entender, ¿no? Como decía Sí, sí, Robespierre, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlo. Esto es algo así, ¿no? Por eso tenemos que hilar muy fino por este tema que es muy complejo. Vale, vamos a otra pregunta o comentario. Nos dice Asunción de Chile. Pues mira, un apapacho para Chile. ¿Cómo dejo vivir a alguien cuando sus actividades me están afectando? Mi hijo tiene 25 años, vive en casa y sale, llega tarde sin avisar y sé que se droga. ¿Qué se supone que tengo que hacer para dejarlo vivir? Pilar, ¿qué le decimos a Asunción? Pues me ha tocado a mí la peseta que faltaba para el duro, ¿no? ¿Qué le decimos a Asunción? Que ponga límites. Es que estamos otra vez en las mismas. O sea, de hecho, a mí, bueno, me pasó con un familiar, ¿no? Que, bueno, tiene una pareja que no, pues eso, del mismo rollo. Y yo le decía, bueno, yo respeto tu decisión de estar con esa persona, pero a mí no me la impongas. Y en este caso exactamente igual. Quiero decir, el niño tiene 25 años. Yo creo que esta pregunta sería más adecuada que la respondiese Lule, pero en cualquier caso lo que yo entiendo es que hay que ver las circunstancias de ese chaval, a ver cómo está, qué es lo que está haciendo, qué es lo que no está haciendo. O sea, es que ahí habría que, quiero decir, no es algo tan sencillo de responder con tan poca información, ¿no? O sea, Pero habría que estar del fíjate, hilo. Pilar, que no es, por lo menos yo no lo veo complicado, me refiero, a ver, mi hijo tiene 25 años y hace actividades con las cuales yo no estoy de acuerdo. Ya, pero Vale, esto ha venido por algo. Es decir, sí, esto viene obviamente, de algún lugar, entonces tengo yo que ver qué responsabilidad tengo yo como madre, ¿vale? ¿Qué parte es la que me toca a mí como madre? Que una cosa es meterme en la vida de mi hijo y otra cosa es poner mis límites. Mi casa, si te estoy manteniendo yo no te estoy manteniendo, si eres independiente no lo es que eres, a eso aquí entra a vamos. Es jugar muchas que cosas. mi hijo puede ser Muchas coherencias. drogadicto, se puede ir matando por la calle, es su vida, es su decisión, pero no en mi casa. Exactamente, a mi Entonces, casa no vas a venir hijo, drogado, a mi casa no vas a venir bebido, claro, y a mi casa, si quieres claro. estar aquí, vas a tener que cumplir unas normas de convivencia Cada mínimas, quien elige lógicas, cómo se muere, ¿no? O cómo se mata. Si tú tal te cual. quieres decidir morir o complicar la vida drogándote, yo no estoy de acuerdo porque te quiero. Pero que lo quieres hacer, puerta, hazlo, pero no en mi casa. Pero aquí Porque no. si no confundimos mucho, ¿no? El amor o el querer con el te permito. No, Asunción. Si no estás de acuerdo con lo que te hace tu hijo y no entra en razones de que haya un equilibrio, un respeto en tu casa, puerta. Y a otra cosa, Lule, ¿suena consentido esto o no? Bueno, sí, yo abordaría esto desde le diría Asunción, Ujú, eh, ¿cómo están tus conquistas internas? ujú, Eso es lo primero que le preguntaría, porque estamos pidiéndole algo a alguien que quizá no he conquistado yo. Quizá yo estoy viendo un comportamiento tóxico, pero yo estoy teniendo comportamientos tóxicos, ¿no? A mí me gusta pedir conquistas cuando las he conquistado y las puedo pedir afuera, sobre todo como madre. Entonces, en este caso, claro, esto viene de lejos. Este chaval ha llegado a este punto porque, bueno, quizá no ha hecho una iniciación a la vida adulta. ujú. Entonces, creo que si hay una expansión del límite en lo que estoy haciendo, en mis comportamientos, tiene que haber una expansión de las obligaciones.
Es decir, que los derechos y las obligaciones tienen que crecer igual. Pero ya te digo, no de manera frontal, porque ahora mismo, si no, el diálogo va a ser, Pero no lo va a Lule, haber. yo sé que hacerlo de forma frontal a veces lleva a problemas más grandes. Y no sé las herramientas que tenga ella, pero independientemente de las herramientas que tenga ella, yo estoy en mi casa. Tú estás viviendo conmigo y hay unas reglas. Independientemente de que yo pueda, no pueda, tenga más herramientas, tenga menos, y si no te gusta, no pasa nada. Te vas y ya está. Y haces tu vida. Lo que uno no puede hacer porque no tenga las herramientas suficientes o el nivel de conciencia es tragar unas situaciones que te están trayendo infelicidad, cuando no tienes por qué pasar con ellas. Pero bueno, esta es invitación, cada quien que haga lo que quiera, que aquí los apoyamos de todas formas. Pero será otro día porque hoy no nos da más tiempo. Desiree López, gracias por estar otro programa con nosotros. Gracias a ti, Santiago. Pilar Blaya, un abrazo. Muchas gracias por Un compartir. placer, como siempre, muchas gracias a ti. Y Lule, encantado que hayas compartido este programa. Ojalá haya más y nada. Gracias también por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un verdadero placer. Y a los que nos estés escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.